Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos. Cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos ex testigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Hasta el día de hoy, en el año 2024, han pasado casi 9 años desde que mi esposa y yo dejamos la secta, y han ocurrido muchas cosas. Voy a dividir este tiempo en diferentes secciones para cerrar algunos cabos sueltos y contar cómo ha sido la vida después de la secta. Así que vamos a entrar de lleno en ello. Mucho cambió después de salir. Tenía mucho que aprender. Hasta ese momento, en el 2015, aunque ya me había dado cuenta de que estaba involucrado en algo profunda y psicológicamente enfermo, aún había mucho que no sabía. Hubo muchos eventos que se desenvolvieron muy rápido en ese momento y los repasaré rápidamente. Primero, poco después de ser expulsado, me encontré con mi hermano menor en un concierto. Me acerqué y lo saludé a él y a su esposa, y ambos nos ignoraron a mí y a mi esposa en nuestra cara. Todavía estaba orgulloso de ser yo mismo, pero también pudieron hacer ellos lo mismo y mostrar quiénes eran. Prefiero ser expulsado por hacer lo correcto que ser amado por expulsar a los demás. Mi padre falleció el 11 de abril de 2016. No fui invitado a su funeral ni me dijeron cuándo sería. Me invitaron a verlo por última vez en el hospital para enfermos terminales, lo cual hice porque quería mostrarles cómo se veía el amor real. Pero no pudieron verlo, y fui aislado nuevamente tan pronto como salí de su habitación. Nunca más me someteré al abuso que ellos ejercen. Hubo un terremoto masivo en Nepal alrededor de esa época, y al ver la respuesta de la secta por primera vez con diferentes ojos, noté que cuando escribieron sobre lo sucedido en su propio sitio web, solo mencionaron que una de sus hermanas espirituales y sus hijos habían muerto, y nadie más. Ni siquiera reconocieron el dolor causado fuera de su secta. Estaba tan enojado por lo fríos que eran hacia el resto de la humanidad y por el poco amor que realmente poseen. Simplemente no hay amor real entre los testigos de Jehová. En el mejor de los casos, solo se preocupan por las personas como ellos mismos. El cuerpo gobernante salió de detrás del telón y se reveló públicamente a los testigos de Jehová. Estos hombres son muy extraños. No hablan como personas normales, tienen extraños modales. Ciertamente no son nada especial. Solo son unos hombres blancos de edad avanzada en Nueva York que no son representativos de la hermandad mundial que dicen amar. Uno de ellos fue despedido misteriosamente y comenzaron a eliminar videos donde él salía. Con el tiempo han comenzado a cambiar las reglas, y ya ni siquiera pretenden que vienen de Jehová mismo. En cambio, claman descaradamente el mérito por esas nuevas reglas que no son ni nunca fueron bíblicas.
En Australia hubo una investigación del gobierno sobre cómo las instituciones manejan el abuso sexual infantil internamente. De todos los grupos examinados, los testigos de Jehová no solo fueron los más reacios a cualquier cambio saludable, sino que tenían más de 1000 reportes oficiales de abuso sexual infantil que nunca fueron informados adecuadamente a las autoridades, y se negaron a participar en el programa para brindar ayuda a los afectados dentro de su organización, hasta que su estatus de organización caritativa fue amenazado en el país. Vi el juicio en vivo mientras se transmitía en ese momento, y mintieron bajo juramento, con uno de los miembros de su cuerpo gobernante incluso diciendo que sería presuntuoso afirmar que eran el único portavoz que Dios está usando hoy. Me enteré de que los testigos de Jehová tienen lo que llaman la regla de los 2 testigos, donde actúan sobre las acusaciones de abuso infantil solo cuando existe un segundo testigo del abuso. Y debido a esta regla han permitido que continúe este comportamiento depredador un incontable número de veces. En 2001, una vez que se hizo público, la Watchtower terminó su asociación con las Naciones Unidas como organización no gubernamental. No me habrían permitido unirme a la YMCA para usar sus clases de ejercicio o equipo porque estaba asociada con los cristianos. Pero ellos eran miembros de la bestia salvaje que condenaban en el libro del Apocalipsis. Me enteré de que cuando era niño y la secta dejó de cobrar por su literatura y pasó a hacerlo por donaciones voluntarias, no fue alguna inspiración mágica de Jehová. Me enteré sobre el caso del conocido evangelista de televisión Jimmy Swaggart y cómo el gobierno lo estaba persiguiendo, así como a otros, para pagar impuestos de los libros que vendían. Nunca hubo ninguna inspiración de Jehová, simplemente no querían pagar impuestos. Poco después de que salí, la Organización de los Testigos de Jehová tomó posesión de todos los salones del reino y dijo que perdonaban cualquier hipoteca que tuvieran, ya que en el momento eran responsabilidad de cada miembro individual de cada congregación. Eso sonaba como algo bueno, al menos para algunas congregaciones que aún debían dinero por sus edificios y propiedades relacionadas a su salón del reino. Sin embargo, no solo se hicieron dueños de todos ellos, incluso los que ya estaban pagados, en un intento de obtener dinero fácil, sino que también tomaron cualquier fondo que las congregaciones hubieran ahorrado para una futura renovación, mantenimiento o incluso un nuevo edificio. Luego, básicamente cargaron a los hermanos y hermanas de esas congregaciones con la culpa de seguir donando al menos tanto como lo hacían anteriormente para la hipoteca, pero ahora esa donación sería prácticamente para siempre. Así que no hubo un perdón real de préstamos, simplemente tomaron todo el dinero y las propiedades. Aprendí sobre cómo comenzó la secta y quién la inició. Desde Charles Taze Russell, quien básicamente fue acusado de infidelidad en sus registros de divorcio, y estaba interesado en la piramidología, un tipo de pseudociencia basada en pirámides, y había hecho varias predicciones incorrectas sobre el fin del mundo. Hasta Joseph Rutherford, quien se hizo construir una mansión llamada Beth Sarim durante la Gran Depresión. Ese edificio histórico aún existe hoy en San Diego, California. También aprendí sobre Beth Shan, la constelación de las Pléyades, y el trigo milagroso. Todas cosas que puedes buscar en Internet. Se reveló que se llevaba a cabo la práctica de deliberadamente sacar de contexto las citas bíblicas como parte de la redacción de las publicaciones en las que toda mi vida me dijeron que creyera y que supuestamente estaban inspiradas por Jehová. Aprendí que cuando hay 3 puntos en medio de las escrituras, también conocidos como puntos suspensivos, significa que han alterado esa cita bíblica. A veces alteraban las citas y omitían detalles cruciales que de lo contrario habrían cambiado el significado con el que supuestamente respaldaban cualquier argumento que estaban tratando de hacer. La verdad estaba mintiendo una vez más. Esto se puede ver a lo largo de la historia de la Watchtower, incluso cuando cambian sus propias citas con respecto a su fallida predicción del fin del mundo en 1975. Enterarme de que básicamente me habían mentido toda la vida fue muy difícil. Se sintió como si me hubieran hecho una broma durante décadas, solo que esta broma no fue divertida en absoluto. Para mí eso fue otro comienzo, ya que ahora dirigí mi atención al libro en el que se basaba todo en mi vida, la Biblia misma.
Ahora, antes de abordar esto, quiero decir que respeto el derecho de todos a creer en lo que quieran, siempre y cuando no lastimen a otras personas. Dicho esto, la Biblia definitivamente se usó para hacer daño en la secta de los Testigos de Jehová, y tuve que examinarla muy honestamente. Lo siguiente es lo que aprendí, y no fue fácil. No quería ver las cosas de manera diferente. No quería perder la fe que había tenido tan profundamente durante toda mi vida. Estaba apegado a todo esto, pero no quería solamente sentirme bien. Quería mirar las pruebas y ver lo que yo sentía que era verdad o no. Declaraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si esto no era verdad, quería saberlo, aunque doliera. Así que emprendí mi viaje. Mientras que yo desperté en gran parte debido a las cualidades crueles, poco amorosas y mental y emocionalmente dañinas de la secta misma, mi esposa tuvo diferentes problemas. Si estuviera contando su propia historia en este momento, les diría que en realidad fue la Biblia misma la que la despertó. Mientras yo estaba sumergido en aprender sobre los problemas de la organización, ella intentaba profundizar en su lectura de la Biblia para poder demostrarse la verdad a sí misma a través de la palabra de Dios. Ahora es cuando voy a relatar una parte de mi viaje que podría ser algo incómoda para algunos de ustedes. No es mi objetivo atacar la fe de nadie. Como dije, tienen derecho a sentir o creer lo que quieran o examinar la evidencia de la manera que prefieran. Voy a mantener esto bastante breve porque mi objetivo no es derribar sus creencias, pero esto es parte de mi viaje, y el tuyo y el mío no tienen por qué ser iguales. Esta es mi historia. Esto es real y voy a compartirlo. Esta es la progresión de todo esto para mí. Entonces voy a ser directo. Voy a ser rápido en esta parte y luego pasaremos a mi vida después de la secta y cómo ha sido mi vida después de eso. En primer lugar, en Génesis, las plantas son creadas antes que las fuentes de luz. Eso está al revés, Dios. Necesitas luz antes que las plantas para que puedan sobrevivir. Hay una serpiente que literalmente habla, pero los días creativos se suponían que eran figurativos. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, se colocó un ángel para resguardarlo con una espada llameante. Las espadas ni siquiera se habían inventado en ese entonces. Si todas las pruebas científicas son correctas y el hombre ha estado aquí mucho más tiempo que 5,000 años, entonces no hubo Adán y Eva según la cronología bíblica, y por lo tanto no hay pecado original y no hay una necesidad real de un redentor. Por lo tanto, toda la narrativa se desmorona. Muchas culturas tenían historias muy similares antes de que se escribiera la Biblia. Ahora hablemos de la historia del Arca de Noé. Hay demasiadas especies de animales para llevarlos a todos, especialmente no en parejas. Pero si lees más en las escrituras, algunos fueron llevados por 7. Dependía de si un animal se definía como limpio o inmundo. Así que eso significa aún más animales a bordo. ¿Qué hay de los dinosaurios? ¿Dónde estaban en todo esto? ¿Cómo es que toda la vida acuática no murió? Porque si las aguas realmente subieron por encima de toda la superficie de la Tierra, como se indica, entonces la mezcla de aguas saladas y dulces habría matado todo en el mar y destruido su hábitat. Después, ¿a dónde fue toda esa agua? Tenía que ir a algún lugar, y la última vez que lo comprobé no estoy viviendo bajo el agua. ¿Por qué Dios mató a toda su creación que no cabría en el arca? ¿No es eso cruel? ¿Por qué se supone que debemos respetar su creación cuando Él no lo hace? ¿Por qué no hay registros fósiles de canguros en ningún lugar más que en Australia? ¿Pasó Noé por ahí y los dejó en algún momento? ¿Cómo llegaron ahí? Otra cosa que me molestaba era esa escritura donde unos 40 niños se burlaban de Eliseo, diciendo, «Sube, calvo». Y luego Dios envía 2 osos del bosque para despedazar a los niños. ¿En serio, Dios? ¿Eso era realmente necesario? Seamos sinceros, el Dios del Antiguo Testamento no era muy amable. Ordenó a su pueblo que estrellara a los hijos de una nación conquistada contra las rocas. A veces conquistaban naciones y tomaban a las vírgenes como propias. Estoy bastante seguro de que no las tomaban solo porque querían darles una vida mejor. Las mujeres eran concubinas y los reyes, con el favor de Dios, tenían muchas concubinas.
Había tanta violencia y todo bajo la dirección de Dios. Se ha señalado que Dios mata a muchas más personas en la Biblia que Satanás, y para mí eso es imposible de conciliar. ¿Qué pasó con la hija de Jefté? ¿Por qué matar a Uzá? ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús si Jesús es un reflejo de su Padre? Los evangelios son completamente diferentes en tono y acción que todo lo que los precede. El Mesías se suponía que vendría a través de la línea de David. José, su padre putativo, estaba en esa línea, pero María no lo estaba. Y aparentemente José no tuvo nada que ver con el asunto del embarazo, además de que María era virgen. Entonces, ¿cómo fue Jesús a través de esa descendencia? Si era tan importante y demostraría que era el Mesías, ¿no debería asegurarse Dios de que José estuviera involucrado de alguna manera? Si sabes a lo que me refiero. ¿Cómo es que no es clara? Lee los relatos de la resurrección de Jesús en Mateo 28, 1 al 10, y abre otra Biblia y lee el relato de la resurrección de Jesús en Juan 20, 1 a 18. Lee esos dos relatos juntos, uno al lado del otro, y compáralos. No son del todo iguales. Hay escrituras en la Biblia con instrucciones claras sobre muchas cosas. Desde no mezclar ciertos materiales y tejidos hasta cuánto tiempo una mujer estaba ceremonialmente impura con el flujo de sangre, hasta advertencias contra el sexo con animales en un lenguaje muy específico. Sin embargo, nunca he encontrado escrituras que protejan específicamente a los niños contra el abuso sexual, los seres humanos más vulnerables. ¿Dónde están los versículos que condenan específicamente el abuso sexual infantil cuando se habla tanto sobre otras cosas en términos muy específicos? Hubo una votación para decidir qué libros se incluirían en la Biblia. Fue escrita por hombres y los relatos sobre Jesús fueron escritos mucho después de que ocurrieron. El libro de Marcos fue escrito primero, y las copias originales no contenían menciones del nacimiento virginal ni de que alguien viera a Jesús después de su muerte, aunque parece que esto último fue añadido en algunas traducciones más tarde. Parece que otras cosas fueron añadidas por escritores posteriores para hacer la historia más atractiva. En el capítulo 9 de Romanos se habla de Dios como un alfarero, y a partir del versículo 20 dice: ¿Pero quién eres tú, un simple hombre, para contestarle a Dios? ¿Acaso el objeto moldeado puede decirle al que lo moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿Es que no tiene el alfarero el derecho de hacer con la misma masa de barro una vasija para un uso honroso y otra para uso deshonroso? Solo piensa en esas palabras. Suena mucho como si ese asunto del libre albedrío no fuera tan libre después de todo. ¿Se es realmente libre si Dios puede hacer que una persona sea una vasija para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Cómo es eso justo? Otra cosa que siempre me llamó la atención fue el libro del Apocalipsis. Si nuestra salvación como seres humanos depende de entender la Biblia, ¿por qué poner en ella adivinanzas descabelladas? Dios ha sido descrito como un ejemplo superlativo de un Padre amoroso, y la Biblia se supone que es su carta de amor para nosotros. Si ese es el caso, ¿por qué no pudo hacerlo más claro? ¿No debería cualquier buen padre saber lo que sus hijos necesitan para entender algo? ¿No debería conocer nuestras capacidades y limitaciones como seres humanos si Él nos creó? ¿Y qué clase de padre le da a sus hijos un libro de adivinanzas y luego los amenaza con la muerte si no pueden resolverlas correctamente? Lo último que diré es que se utiliza mucho la lógica circular al discutir la Biblia. No puedes usar la Biblia para probar la Biblia. Eso es lógica circular. Entonces, ¿en qué punto estoy ahora? Simplemente no puedo tener fe en la Biblia ni en el Dios que está en ella. Simplemente no puedo. ¿Significa eso que no hay Dios? No necesariamente, aunque por supuesto podría significar que no hay un Dios. Y en este punto no veo ni he visto mucha evidencia de Dios. Pero ahora ya no pretendo saberlo todo. Pasé toda mi vida pensando que tenía la verdad. Pasé toda mi vida pensando que había un Dios, que este libro era su palabra. Pero, mientras me he permitido examinar esas cosas con una vista diferente, simplemente no encaja. Ahora,
podría haber un Dios que nos ama y quiere ofrecernos todo lo que hemos soñado en esta tierra, o tal vez en el cielo, o en algún otro planeta. No lo sé. Puedo creer en posibilidades. Puedo creer que no lo sé todo y que tal vez haya algo más. También podría haber un Dios que simplemente se alejó y es indiferente. O podría haber un Dios que sea malévolo y nos odie y quiera cosas malas para nosotros. Miramos a nuestro alrededor y vemos muchas cosas horribles. Solía mirar lo que yo llamaba creación en busca de evidencias de este Dios amoroso. Solía hablar sobre cómo la belleza de la creación muestra que debe haber un Dios de amor. Pero lo que nunca me molesté en mirar fue la absoluta crueldad del reino animal. Los parásitos y enfermedades, las criaturas que entran dentro de otras criaturas y las devoran desde adentro hacia afuera, y que también son parte de esa creación. Hay un yin y un yang en mucho de la vida, el bien y el mal, y me molesta atribuir el bien a algún Dios y el mal a algún opositor de Dios. Es demasiado conveniente para una historia que suena más como el hombre que hace un Dios a su imagen, que un Dios que hace el hombre a su imagen. En este punto tendría que decir que soy ateo. Estoy abierto a posibilidades y estoy abierto a la idea de que tal vez existe un Dios en algún lugar. Pero necesito mucho mejor evidencia acerca de las cosas extraordinarias afirmadas en un libro con serpientes parlantes y Nephilim, hasta inundaciones globales y personas que vuelven de entre los muertos. Ahora podrías preguntar, ¿pero qué pasa con todas esas bendiciones que acabas de decir que experimentaste y atribuiste a Jehová? Bueno, esto es lo que diré. Aprendí cosas mejores, hice cosas mejores y cosas mejores sucedieron en mi vida. Lo compararé con jugar baloncesto como una persona que nunca antes había visto ese deporte. Si jugara un partido de baloncesto pero no supiera cómo jugar, sería una experiencia muy mala para mí, ¿verdad? Pero si me concentrara en mis habilidades para manejar el balón, podría hacer movimientos y mejorar. Luego, si pudiera trabajar en mi forma, aprender a lanzar y descubrir cómo posicionarme a la defensa para limitar la movilidad del jugador frente a mí, tendría una experiencia mucho más fácil en la cancha. Dios no me ayudó. Yo me ayudé a mí mismo. Me convertí en lo que necesitaba y las circunstancias cambiaron. Finalmente busqué mejores herramientas. Trabajé en mi vida. Hice cosas mejores y por lo tanto obtuve mejores resultados. Si Dios me estaba ayudando y luego dejé a Dios y básicamente me convertí en ateo, ¿por qué mi vida no ha vuelto a desmoronarse? Es porque no era Dios en primer lugar. Me resulta interesante cómo es que nos enseñan a darle gloria a Dios por todo lo bueno que sucede, pero culparnos a nosotros mismos por todo lo malo que sucede. O, por ejemplo, si nos sometiéramos a algún procedimiento médico que nos salve la vida, agradeceríamos a un Dios por ello, pero no al médico que ha invertido muchísimo tiempo en un sistema que ha avanzado tanto hasta el punto en el que nuestra vida pueda ser salvada o mejorada en calidad. Ahora aprecio la belleza de cada día y la vida que me rodea a otro nivel. Puedo ver mi vida hoy como un milagro. Pasé toda mi vida esperando algún momento en el futuro en el que vería milagros. Tal vez después de la muerte o cuando el mundo terminara o lo que sea. Pero ahora puedo ver los milagros que existen hoy. Estoy mucho más en sintonía con la vida que me rodea. Me doy cuenta de que para que yo esté aquí, hoy, haciendo lo que estoy haciendo, hubo un escenario estadísticamente improbable en el que el espermatozoide y el óvulo se encontraron ese día que hicieron que mi vida sucediera. Solo el hecho de que sobreviví el embarazo completo, que nací sin complicaciones, que no ocurrió nada catastrófico en mi infancia, que aprendí a conducir y que a pesar de que conducía como un idiota, cuando era adolescente no tuve ningún accidente, que no me quité la vida en mis momentos más oscuros y que logré salir de una secta. Son todos estadísticamente significativos. No voy a pasar mi tiempo ahora dedicado a cosas que no tienen pruebas reales incluidas. No puedo. Ahora, eso no significa que no me maraville ante la complejidad de todo. Estaba escuchando un podcast un día donde hablaban de cómo los científicos podían poner un átomo en una habitación y otro átomo en otra habitación. Pueden estimular el primero para que vibre en una cierta frecuencia y el otro en la otra habitación vibraría a la misma frecuencia. Eso es algo increíble.
Todavía puedo apreciar cosas más grandes que yo, como el universo. De hecho, diría que los aprecio más. No pretendo saberlo todo, pero la falta de respuestas no significa que la respuesta sea Dios. Ahora que hemos establecido la transición en mi sistema de creencias personales, veamos a dónde ha ido mi vida en estos últimos 9 años. Hay mucho que decir, y no puedo expresar la belleza de la vida que he vivido durante casi una década fuera de la secta, pero haré mi mejor esfuerzo para darte algunos puntos destacados. Mi esposa y yo seguimos juntos, y acabamos de celebrar nuestro 24º aniversario. Hoy podemos ser nosotros mismos, y aunque ha habido algunas dificultades después de dejar la secta mientras cada uno de nosotros tuvo que emprender viajes individuales para encontrarnos a nosotros mismos, hoy estamos finalmente en un lugar donde ambos podemos expresarnos de mejor manera. Ahora tenemos tantos amigos que no podemos mantenernos al día, y eso incluye amigos individuales, ya que ella tiene algunos que son sus propios amigos de sus propias actividades y yo tengo lo mismo. Jenny siempre quiso actuar en obras de teatro cuando era niña. Por supuesto, como testigo de Jehová, eso estaba muy desaconsejado y nunca pudo hacerlo. Sin embargo, después de dejar la secta, descubrió un circo local y tomó clases para convertirse en acróbata aérea, actuando en las escaleras y los aros aéreos. También ha podido actuar disfrazada como un calamar inflable de 8 pies de altura llamado Inky para entretener a los niños. Ha hecho algunas presentaciones como payasita, ha actuado en el escenario en un talentoso acto de Elvis Presley y mucho más. Hemos ido a conciertos, hacemos senderismo semanalmente, a veces 2 veces por semana, y todos quienes me siguen en Facebook saben cuánto me gusta compartir fotos de los lugares que exploramos. Practicamos golf de disco. Cuando tenía 18 años más o menos y necesitaba un coche nuevo para el servicio de precursor, tenía que elegir entre un sedán Mazda de 4 puertas y un Ford Mustang. Por supuesto quería el Mustang, pero en ese momento compré el Mazda para el servicio. Hoy tengo un viejo Mustang New Age del 2002. No es exactamente el Mustang que quería en los años 90, pero lo suficientemente cercano y me divierto con él. Es ruidoso y rápido. Y continuamos nuestro viaje sin deudas, y no solo nos liberamos de toda la deuda de impuestos que teníamos en el pasado y que discutimos anteriormente, sino que seguimos trabajando duro y ahorrando, que incluso logramos terminar de pagar nuestra casa en febrero de 2021, para estar completamente libres de deudas. Rápidamente adoptamos los días festivos. No solo tenemos un árbol de Navidad en nuestra casa en diciembre, creamos un bosque de Navidad, con varios árboles. Cuando viajamos tratamos de comprar un adorno, o algo que se pueda usar como tal, para ponerlo en los árboles. Aunque podemos celebrar de manera completamente libre de religiones, nuestros árboles guardan nuestros recuerdos y disfrutamos viéndolos cada año y los recuerdos que contienen. A Jenny le encanta disfrazarse para Halloween y a veces vamos a varias fiestas. Ya hemos elegido una familia con la que podemos celebrar Acción de Gracias con tantas invitaciones que no podemos asistir a todas ese mismo día. Sea cual sea la festividad, tenemos la libertad de decidir si queremos celebrarla y cómo queremos hacerlo. No hay nada que nos ate a ninguna decisión en ese tema, y somos libres de explorar según lo consideremos adecuado. Mencioné anteriormente que mi papá falleció en 2016. Esa es la última vez que supe algo de mi mamá. No he sabido de mi hermano ni de mi hermana, que son testigos de Jehová, desde 2015, tal vez desde 2014. Como mencioné anteriormente, todavía tengo a mi hermano menor más cercano en edad, ya que nos volvimos a conectar como parte de mi proceso de despertar. También he podido reconectar un poco con algunos familiares lejanos que nunca fueron testigos de Jehová. Mi esposa nunca volvió a saber de su familia de testigos de Jehová, aunque los vimos el año pasado. En 2023 asistimos al 70 aniversario de bodas de sus abuelos. Ninguno de su familia está en la secta aparte de su familia inmediata. Esto incluye a sus 4 hermanas menores, sus 3 respectivos esposos, su sobrina, su sobrino y sus padres. Son testigos de Jehová activos hasta donde sabemos. Esta fiesta de aniversario se llevó a cabo en un sótano de la iglesia, lo cual generalmente está prohibido para las personas en la secta, y estábamos decididos a ir a apoyar a sus abuelos, así que fuimos. Tanto mi esposa como yo somos lo que los testigos llamarían apóstatas.
personas que abandonaron su secta. Lo peor de lo peor, especialmente porque hablamos sobre sus abusos. Se supone que ellos no deben estar presentes donde están los apóstatas, pero la familia de testigos de Jehová de mi esposa apareció en la fiesta y nos ignoraron todo el tiempo. La familia se dio cuenta y no fue una buena imagen para ellos. Me eligieron en el último minuto para tomar fotos del grupo y los hice interactuar conmigo mientras les tomaba fotos para incluirlos. No quería ser mezquino y dejar afuera a los testigos de la familia, aunque podría haberlo hecho. Sin embargo, logré una gran foto de su padre parado frente a un mural de las 3 cruces en la colina. Pueden pretender ser más santos que nosotros, pero como testigo de Jehová, nunca me habrían atrapado en el sótano de una iglesia con apóstatas reconocidos. Entonces lleguemos a esa última parte sobre ser abierto. He hecho mi historia absolutamente mía. Lo estoy haciendo ahora mismo, pero he seguido haciendo muchas otras cosas, y quiero enumerar algunas aquí, porque es importante ver que puedes sacar algo bueno de todo esto. Puedes poseer tu historia, o tu historia puede poseerte a ti. Yo he elegido poseer la mía. Tengo una vida enriquecedora fuera de mis vidas como testigo de Jehová y como ex testigo de Jehová, pero también he tomado esa parte de mi historia y la he utilizado para bien. Primero, lo que estás leyendo o quizás escuchando ha ayudado a personas a despertar o a recuperar la salud después de dejar la secta de los testigos de Jehová. Sé eso de primera mano porque ha sido descargado unas 60,000 veces y también ha sido traducido al español. En inglés, primero se conocía como el podcast llamado This JW Life, después de que fuera eliminado de YouTube debido a una reclamación de marca comercial, que solo puedo asumir fue iniciada por la Watchtower o un representante. Ahora se está lanzando bajo un nuevo nombre, Becoming Jehovah, o Convirtiéndome en Jehová, en español. En español ahora se conoce como el podcast Esta Vida como Testigo de Jehová. Una persona maravillosa se acercó para ayudar a traducir This JW Life al español, para ayudar a que mi historia llegue a más personas, ya que diseñé esto para ayudar a las personas a procesar sus propias historias. Y ahora, gracias a él, se puede hacer en un segundo idioma. Gracias, SG, por tu tremenda ayuda, ya que la traducción de todo esto fue una tarea monumental. Además, gracias por ser la versión en español de mí mismo y por transmitir mi historia a una comunidad que entenderá y que también la ha vivido, aunque no podamos hablar el mismo idioma. Qué regalo tan asombroso has dado a mí y a otros también. Después de haber terminado mi podcast original, This JW Life, pasé a ayudar a otras personas a contar sus historias personales en mi podcast en inglés llamado Shun, o Expulsado en español. El podcast Shun no es solo un podcast, sino también un canal de YouTube que presenta mi trabajo. Hasta abril de 2024 he producido más de 170 episodios, que han sido escuchados 1.3 millones de veces, la mayoría de ellos historias de la vida real de ex testigos de Jehová. También he entrevistado a personas de otros grupos de alto control como la Cienciología, mormones, Amish, menonitas, miembros de la Iglesia de la Unificación, también llamados Moonies, y otros grupos pequeños que han impactado las vidas de individuos lo suficientemente valientes como para compartir. Podemos aprender mucho de otros. También notarás en el canal de YouTube del podcast Shun que he proporcionado otro contenido también. He dado un discurso en una universidad local en su clase de psicología sobre propaganda, donde pude compartir parte de mi historia. Fui invitado a hablar en la conferencia inaugural llamada Cuando los derechos y las religiones chocan, celebrada en la ciudad de Nueva York. He presentado varias veces en persona y en línea para la Asociación Internacional de Estudios Sectarios, o ICSA por sus siglas en inglés. Creé un carrito de ex testigos de Jehová para ponerlo al lado de los carritos de los testigos de Jehová en persona y en público por varias razones. Entre ellas, mostrar a los exmiembros de la secta que pueden recuperar su poder y su voz. No deben tener miedo de ellos, y podemos hablar y ayudar a educar al público sobre ellos también. También tengo otros proyectos, algunos de los que no hablo abiertamente y que llegan a los testigos de Jehová activos de una manera que les da la oportunidad de ser expuestos a nueva información.
Por último, encontrarás videos de coaching útiles sobre temas como los juegos psicológicos o gaslighting, el perfeccionismo, y mi episodio 100 presentó 100 cosas que necesitas saber para sanar de la secta de los Testigos de Jehová. Eso me lleva a mi mayor trabajo. Hoy soy un coach especializado en ayudar a víctimas de sectas de alto control, ayudando a individuos frente a frente a sanar y seguir adelante después de su experiencia en la secta. Tengo el privilegio de ver a personas hacer amigos, sentirse mejor consigo mismos, aprender habilidades que necesitan para tener una vida de calidad y, lo más importante de todo, darse la oportunidad de aprender a amarse a sí mismos. Todos fuimos enseñados a tratarnos mal, a castigarnos a nosotros mismos y a manejarnos como esclavos, como les gusta citar a los testigos de Jehová de las Escrituras. Todos merecemos una oportunidad de vivir una vida hermosa. Solo tenemos una vida que podemos demostrar que tenemos, y es esta. Todos somos ateos para alguien que cree en un Dios diferente, o en una enseñanza diferente de una vida aún no realizada. Pero todos compartimos una cosa en común. Estamos aquí hoy. Todos fuimos heridos. No fue nuestra culpa, sino circunstancial, y eso significa que podemos cambiar. La secta de los Testigos de Jehová tomó nuestro pasado, pero no pueden tomar nuestro futuro si estamos dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a participar en una recuperación activa. Amo lo que hago hoy y a las personas con las que trabajo diariamente. Hoy me encontrarás muy probablemente con mi esposa Jenny a mi lado, en el campo de golf de disco, en una caminata, conectando con amigos y siendo felices. La vida no es perfecta, nunca lo será, ni lo ha sido para nadie. Pero nuestra vida hoy es como la noche y el día en comparación con la que ambos dejamos atrás. A donde vamos hoy, las personas de nuestro pasado no pueden acompañarnos. Están atrapadas. Esperamos que algún día despierten también por sí mismas, para darse una oportunidad en la vida real, la mejor vida posible, la única que realmente existe con toda evidencia, y que no desperdicien esta oportunidad. Dicho esto, no son nuestra responsabilidad, y están en su propio camino del cual son totalmente responsables. Si alguna vez despiertan, estaremos aquí para recibirlos. Sin embargo, la vida continúa. Pensábamos que dábamos testimonio de Jehová cuando éramos testigos de Jehová, pero en realidad nos convertimos en Jehová cuando nos encontramos a nosotros mismos. En un pasaje que los testigos de Jehová aman en Éxodo 3, 13 y 14, después de que Moisés le preguntara a Dios cuál era su nombre, Jehová definió su nombre como «Yo seré lo que yo decida ser». Hoy, fuera de los confines de una secta que trató de impedirme ser yo mismo y que intentó obligarme a encajar en un molde que me hacía profundamente infeliz, puedo decir sinceramente que me he convertido en lo que yo elijo ser. Ahora soy libre de tomar mis propias decisiones. Puedo ser yo mismo y soy feliz. Aprecio muchísimo que me escuches. Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en el que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex-testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos. Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda.
Ama a los demás, no dañes y sé feliz.